¿Alguna vez has pensado que lo peor que le puede pasar a una sociedad no es la falta de gobierno, sino la falta de humanidad? Suena bonito, ¿verdad? Como una frase de esas que pegas en Facebook con una foto de un atardecer. Pero hoy no vamos a hablar de frases bonitas. Vamos a hablar de un texto bíblico que la iglesia nunca te va a leer en misa. Un texto tan oscuro, tan retorcido, que después de leerlo, vas a entender por qué muchos ateos dicen que la Biblia es el mejor argumento en contra de la religión. No es broma. Lo que vas a escuchar hoy no es fácil. Y te lo advierto desde ahora. Si eres sensible, si te afectan las historias de violencia, quizás este video no es para ti. Pero si quieres entender cómo funciona la mente humana cuando no hay reglas, cuando no hay empatía, cuando el grupo se convierte en un monstruo colectivo, entonces quédate. Porque lo que vamos a destapar hoy no es solo un texto antiguo, es un espejo, y lo que refleja no es bonito. Soy Francisco Miranda. Comencemos. Imagina una ciudad sin leyes, sin policía, sin jueces, sin nada. Una ciudad donde cada uno hace lo que le da la gana. Suena a libertad, ¿verdad? Como esos sueños anarquistas de algunos amigos que se toman demasiado en serio a sí mismos. Pues el libro de Jueces, en su capítulo 19 al 21, nos muestra cómo se ve esa libertad en la práctica. Y te adelanto, no es bonito. Es una pesadilla. El contexto es sencillo. Israel no tiene rey. No tiene gobierno central. Cada tribu hace lo que quiere. Y el libro de Jueces, a lo largo de sus 21 capítulos, nos va contando una historia de caída libre. Empieza con jueces valientes que salvan al pueblo. Termina con una concubina desmembrada y una guerra civil. Ese es el arco. De la esperanza a la barbarie en unos pocos capítulos. Y el versículo que resume todo el libro es el mismo que cierra esta historia. En aquel tiempo no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Suena a libertad individual, pero lo que describe es una sociedad podrida desde los cimientos. Vamos a los hechos. Y aquí pido un poco de atención porque los detalles son importantes. Hay un levita. Un levita era un tipo especial. De la tribu de Leví, los encargados del culto, de la religión, de las cosas sagradas. Este levita tenía una concubina, y la concubina un día se enojó con él o le fue infiel, según algunas traducciones, y se escapó a la casa de su padre, en Belén. El levita va a buscarla. El suegro lo recibe bien, demasiado bien. Lo convence de quedarse un día, y otro, y otro. Pasan 5 días. Al sexto, el levita dice, ya no más, me voy. Salen tarde. Pasan cerca de Jerusalén, pero no entran porque Jerusalén era ciudad de extranjeros, y no les daba confianza. Siguen hasta Gabaa, una ciudad de la tribu de Benjamín, y ahí empieza el infierno. En Gabaa, nadie los recibe. Se quedan en la calle, como dos desconocidos en una ciudad hostil, hasta que aparece un anciano, un hombre que también era de la montaña de Efraín, como el levita, pero vivía en Gabaa. El anciano les dice, no se queden en la calle, aquí la gente es mala. El anciano sabe lo que pasa en esa ciudad, por eso los lleva a su casa. Les da de comer. Les prepara un lugar para dormir. Parece un final feliz, ¿no? El héroe que rescata a los viajeros. Pues no, porque esa noche los hombres de Gabaa rodean la casa y golpean la puerta y le exigen al anciano, saca al hombre que vino a tu casa, queremos tener relaciones con él. La misma historia que en Sodoma y Gomorra, pero con un final peor. El anciano sale a hablarles, y lo que dice es tan espantoso que cuesta trabajo leerlo sin sentir vergüenza ajena. El anciano les ofrece a su hija virgen, y también a la concubina del levita. Dice, entregaré a mi hija virgen y a la concubina del levita. Pueden humillarlas y hacer con ellas lo que quieran, pero a este hombre no le hagan esa vileza. Vamos a detenernos aquí. Esto es importante. El anciano no es un monstruo. Es un hombre común, un anfitrión que cree que está haciendo lo correcto según las reglas de su cultura. La hospitalidad era sagrada. Proteger al huésped
era más importante que proteger a tu propia hija. Eso no es maldad pura, es algo más aterrador. Es una lógica distorsionada donde la mujer no vale nada, donde la violación de una mujer es un mal menor comparado con la violación de un hombre, donde el cuerpo femenino es moneda de cambio para salvar el honor masculino. Y esa lógica no es antigua, es actual. Es la misma que hace que en algunas culturas la víctima de violación tenga que casarse con su violador. La misma que hace que las mujeres sean violadas en guerras como trofeo. La misma que hace que se mire para otro lado cuando el abusador es poderoso. El levita, que es el dueño de la concubina, el que debería protegerla, agarra a la mujer, la agarra y la saca. La entrega a la turba. Los hombres de Gabaa la humillan toda la noche. La someten a sus más bajos deseos. La mancillan sin piedad. Satisfacen sus instintos más primitivos con ella. Cuando amanece, la mujer cae en el umbral de la puerta. Está moribunda. El levita sale, la ve y le dice: «Levántate, vámonos». No hay abrazo. No hay lágrimas. No hay remordimiento. Solo una orden. La mujer no responde. Está muerta. El levita la carga en su burro, se la lleva a su casa, y cuando llega, toma un cuchillo y separa cada extremidad del cuerpo de su concubina en 12 partes, una por una, sin alma, sin conciencia, sin remordimiento, y envía esas partes a las 12 tribus de Israel. Ahí quiero hacer una pausa y ponerme el traje de psiquiatra, porque esto es importante. Lo que hace el levita no es un acto de duelo, no es un acto de justicia, es un acto de propaganda política. Él convierte a su concubina en un mensaje. El cuerpo de ella es el sobre, la carta y el sello. Él sabe que eso va a causar indignación. Sabe que las tribus se van a levantar contra Benjamín. No le importa la mujer. Le importa su honor. Le importa vengarse de los hombres que lo humillaron a él, no a ella. Ella es solo el instrumento, como lo fue en vida, como lo fue en la noche de la violación, como lo fue en la muerte. El levita no llora a su concubina, llora su propio orgullo herido. Eso, amigo, es psicopatía pura. Usar un cadáver como herramienta política. Las tribus de Israel se reúnen. Hay 400,000 hombres armados. Le dicen al levita: «Cuéntanos qué pasó». Y él cuenta, pero cuenta una versión editada. Dice: «Ellos querían matarme a mí». No menciona que él entregó a la mujer. No menciona que la turba buscaba violarlo a él. No menciona que él usó su cuerpo como escudo. La historia oficial siempre la escriben los vencedores. Y también los cobardes. Las tribus deciden castigar a Benjamín. Le piden que entregue a los culpables. Benjamín se niega. Y empieza la guerra civil. Y aquí viene la parte más retorcida. Israel consulta a Dios y dice: ¿quién debe ir primero a la batalla? Y Dios responde: Judá. Israel pierde 22,000 hombres. Vuelven a consultar: ¿seguimos peleando? Dios dice: sí, suban. Pierden 18,000 más. 40,000 muertos en 2 batallas. Israel llora, ayuna, ofrece sacrificios, vuelve a consultar. ¿Vamos otra vez? Y Dios dice: sí, mañana los entregaré en sus manos. ¿Qué clase de Dios permite que sus propios hijos pierdan hombres antes de decidir ayudarlos? Eso suena más a lo que diría un hombre, un rey. ¿Dónde está la justicia? No hay. Solo poder. Solo guerra. Solo muerte. Israel derrota a Benjamín. Queman sus ciudades. Pasan a cuchillo a mujeres, niños y ancianos. Solo sobreviven 600 hombres que huyen al desierto. Pero ahora Israel tiene un problema. Juraron que no darían sus hijas a los benjaminitas. ¿Y cómo van a repoblar la tribu de Benjamín si no hay mujeres? La solución es tan retorcida. Investigan y descubren que una ciudad, Jabes de Galad, no había enviado soldados a la guerra. Entonces, asesinan a todos los hombres, a todas las mujeres casadas, y se quedan con 400 vírgenes que entregan a los benjaminitas. Pero todavía faltan 200 mujeres. Entonces,
Les dan un consejo a los benjaminitas. Vayan a una fiesta religiosa en Silo. Cuando las jóvenes salgan a bailar, secuestren a las que quieran y váyanse. Y el libro termina con la misma frase. En aquel tiempo no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora saquemos conclusiones. Primero, este texto no es religioso, es político. Es un estudio de casos sobre qué pasa cuando una sociedad pierde todo sentido de humanidad. La falta de rey no es el problema. El problema es la falta de empatía. El problema es que nadie dice basta. No hay un héroe en esta historia. No hay una víctima redimida. Hay cadáveres y más cadáveres. Segundo, la violencia no es un accidente. Es una decisión colectiva. Nadie en Gabaa pensó, hoy voy a ser un monstruo. Pero cuando la puerta se abrió, cuando la mujer fue entregada, cuando empezó la noche, ninguno dijo, esto está mal. Porque la turba anula la conciencia individual. En grupo, el ser humano hace cosas que jamás haría solo. Tercero, la religión no salva a nadie aquí. El protagonista es un levita, un hombre de Dios, y es el más cobarde de todos. Los israelitas consultan a Dios antes de cada batalla, y Dios los manda a morir. El texto sagrado no ofrece consuelo. Suscríbete a Firmeza, porque aquí no venimos a creer ciegamente, venimos a pensar críticamente y de paso reírnos un rato. Soy Francisco Miranda, y tú eres la firmeza que mueve este canal. Hasta el próximo video. Y como dijo el filósofo Hannah Arendt, que no era ateo pero pensaba como uno, lo más terrorífico del mal es que puede ser cometido por personas comunes que no se creen malvadas. Los hombres de Gabaa no creían que eran monstruos. El levita no creía que era un cobarde. Los israelitas no creían que eran asesinos. Y sin embargo, lo fueron. Buenas noches.